Hola, muy buenas. Me presento, soy Brian Caleb Loza Melchor y vengo a presentarles el proyecto de transversalidad que fue hecho por mis compañeros Jesús Blanco Santos y Adrián Medrano Méndez. Hola, yo soy Jesús Blanco Santos y yo les explicaré acerca del algoritmo. Este empieza por los elementos de entrada, los cuales son matemáticas, un polígono regular y química, una molécula. El proceso es el siguiente. Primero necesitamos saber cuál problema quieres solucionar teniendo dos opciones, geometría y química. Y eligiendo la opción, si es matemáticas, pasar al siguiente paso, si es química, pasar al paso 11. Necesitamos saber cuántos lados tiene su polígono regular. Multiplicamos la cantidad de lados menos 2 por 180 para saber sus ángulos interiores. Ahora calcularemos 360 grados entre la cantidad de lados para saber sus ángulos exteriores. Imprimir ángulos interiores y exteriores. Problemas de química. En este caso es el cálculo de átomos y moléculas. Primero empezamos preguntando la cantidad de los elementos que haya, después preguntamos el coeficiente. Preguntamos la cantidad de átomos de cada elemento uno por uno. Al final multiplicamos el coeficiente por la cantidad de átomos de cada elemento y los resultados de los átomos los ponemos al lado derecho de los elementos. Bueno, a mí me tocó explicar el diagrama de flujo. Primero definimos una variable, luego preguntamos qué deseamos hacer. Primero vamos a empezar con química y geometría. Bueno, ahora tenemos un según. ¿Qué hace el según? Dividir la geometría y la química. Vamos a empezar con el problema de química, nos pregunta cuántos elementos necesitamos, luego lo guardamos en una variable, luego preguntamos el coeficiente, lo guardamos en una variable, el primer elemento lo guardamos en variable y su subíndice. Luego hacemos la operación. Luego tenemos otro según. Aquí dependiendo de la cantidad de elementos que tenga la molécula, vamos a hacer. Si tiene uno, pues imprimimos y así. Vamos a empezar. Bueno, si tiene uno, pues ya como ya tenemos el primer elemento y su subíndice, nada más imprimimos. Si tiene dos, pedimos el segundo elemento, su subíndice, luego hacemos la operación y luego imprimimos los dos juntos. En el tercero es lo mismo. Pedimos segundo elemento, su subíndice, tercer elemento y su subíndice. Luego los subíndices se imprimen. Ahora, si escogemos geometría, que es el número 2 en el primer según, preguntamos cuál es su cantidad de lados. Luego hacemos su fórmula, que es lados menos 2 por 180, nos da la cantidad de ángulos interiores. Y luego, para sacar los ángulos exteriores, es 360 entre lados. Bueno, ahora vamos a pasar con el programa. Y bueno, empezamos con el programa. Aquí nos pide qué deseamos hacer. Nosotros nos vamos a ir por la opción de química. ¿Cuántos elementos tenemos? Nosotros vamos a trabajar con 5 moléculas de agua al inicio. Entonces tenemos 2 elementos. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Como antes lo había dicho, 5. Ahora, ¿cuál es el primer elemento? Hidrógeno. Nos pide su subíndice, 2. Ahora, ¿cuál es su segundo elemento? Es el oxígeno. Ahora nos pide su subíndice. Aquí no se muestra, pero ya todos sabemos que tiene como subíndice 1. Y como resultado tenemos que nos da 10 átomos de hidrógeno y 5 átomos de oxígeno. Y bueno, ahora trabajaremos con 3 moléculas de glucosa. Seguiremos con la misma opción química. Nos pide cuántos elementos tenemos. Ahora vamos a trabajar con 3 elementos. Ahora nos pide cuál es su coeficiente numérico. Tenemos 3. Nos pide cuál es el primer elemento. El primer elemento es carbono. Ahora nos pide cuál es su subíndice. Tiene como subíndice 6. Nos pide cuál es el segundo elemento. El segundo elemento es hidrógeno. Ahora, ¿cuál es su subíndice? Tiene como subíndice 12. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Pues el tercer elemento es oxígeno. ¿Cuánto es su subíndice? Pues tiene 6. Y como resultado tenemos 18 átomos de carbono, 36 átomos de hidrógeno y otros 18 átomos de oxígeno. Ya. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque vamos a demostrar los ángulos internos y externos de un polígono regular. Y ahora vamos a utilizar el triángulo. Bueno,
vamos a empezar, que lo único que nos va a pedir este programa va a ser algo muy fácil, que ¿cuál es la cantidad de sus lados? El triángulo, ¿cuántos lados tiene? Pues 3. Y luego ya, con multiplicaciones muy básicas, nos saca que sus lados interiores son 180, como aquí lo podemos ver en el ejemplo, 60 por 3, 180. Cada ángulo pues tiene 60, como en el ejemplo, y sus ángulos exteriores son 120. ¿Por qué? Porque ¿cuánto falta de 60 a 180? 120. Segundo ejemplo de geometría. Bueno, ahora vamos a hacer el hexágono. ¿Por qué el hexágono? Porque no sé, fue la figura más fácil que se me ocurrió. Bueno, vamos a hacer lo mismo que en el anterior, que nada más pide la cantidad de sus lados. El hexágono tiene 6 lados. Y luego nos va a dar 720 de ángulos interiores. Su fórmula es número de lados menos 2 por 180, por lo cual sería 4 por 180 que da 720. Cada ángulo tiene 120, como se ve en el ejemplo, y sus ángulos exteriores son 60, porque ¿cuánto falta del 180, del 120 a llegar a 180? Pues 60 grados. Bueno, en este video experimentamos muchísimas cosas de nuestro programa de algoritmos y de diagramas de flujo. Fue un gusto que nos escucharan. Algo que se aprende es que es facilísimo, ¿verdad? Estoy grabando.